Me llamo Maddie, y esta es mi historia. Una historia sobre la que todavía no estoy completamente segura. Le he dado vueltas a mi cabeza de todas las maneras posibles, intentando encontrar una explicación. No puedo decirlo con certeza, pero siento que algo me siguió a casa esa semana. Cuando tenía 13 años, la compañera de trabajo de mi madre tenía una hija que necesitaba niñera para sus 3 hijos, la llamaré Kelly. Tenía 3 niños pequeños de alrededor de 8, 5 y 3 años. No son muy relevantes para esta historia. Kelly vivía a una cuadra de mi casa, así que era fácil ir y volver caminando, ya que aún no tenía edad para conducir. Nunca pasó nada con los niños, ya que normalmente los cuidaba después de la escuela antes de que su padre llegara a casa, lo que era alrededor de las 4 a 5 de la tarde. Sin embargo, la historia ocurrió en su casa cuando no estaban. Hubo 2 ocasiones distintas antes de que esto sucediera. Los niños tenían una pequeña televisión en el sótano con sus diversos juguetes. Una vez, fui a buscar a uno de los niños y tuve la sensación más horrible al entrar al sótano. No puedo explicarlo. La otra vez que los cuidé fue mientras iban a un partido de fútbol. No pude evitar la sensación de que alguien o algo me estaba observando. Estaba aterrorizada y le pedí a una amiga que se quedara hablando por teléfono conmigo. Juré que no volvería. Ahora, la historia. Kelly me había enviado un mensaje de texto diciendo que se iban de la ciudad por una semana y me preguntó si podía pasar por la mañana y por la noche solo para alimentar y sacar a sus 2 perros. Accedí, ya que no tendría que pasar mucho tiempo allí. Kelly me había dado el código de la puerta. Inmediatamente, el primer día, cuando entré en la casa, olía a huevos podridos, como si algo se hubiera dejado morir allí. Saqué a los perros y los alimenté, y todo estuvo bien. Pasé por delante del sótano y no pude evitar sentirme enferma. Ni siquiera podía abrir la puerta para mirar dentro. El segundo y tercer día estuvieron bien, y el olor pareció desaparecer. Realmente no tenía una explicación para ello. Sin embargo, ese día, la cachorra, a la que tenían en una jaula, se negó a volver a entrar. Simplemente se sentó ladrando a la nada. Literalmente tuve que levantarla a la fuerza y luego meterla en la jaula. Al cuarto día, estaba afuera con los perros, dejándolos hacer sus necesidades, cuando sonó como si algo se hubiera caído en el sótano. Estaba sentada en la sala de estar esperando a los perros. Eso fue suficiente para mí. Metí a los perros y juro que escuché pasos que se acercaban. Estaba a punto de llamar al 911, pero primero llamé a mi padre. Él vino y miró en el sótano para no ver absolutamente nada. No podía dormir. Tenía pesadillas sobre esa casa y sobre estar atrapada en el sótano. También le conté a mi amiga, que es muy supersticiosa y le interesan los temas sobrenaturales, y me aconsejó que llevara sal. Lo hice y el último día volví a sentir esa horrible sensación y ese olor volvió más fuerte que nunca. Rápidamente alimenté a los perros y no miré atrás. Una vez más, no pude dormir teniendo pesadillas de estar encerrada en el sótano sin salida. Soñé con un niño pequeño que estaba en el sótano conmigo, rogándome que lo ayudara a escapar. Unos días después, estaba subiendo las escaleras de mi casa, con mi hermana detrás de mí. Me preguntó qué demonios le había pasado a mi cuello. Confundida, le pregunté a qué se refería. Tenía 6 largos rasguños diagonales en el cuello. No tenía idea de dónde venían. Esa sensación de estar siendo observada volvió a apoderarse de mí. Unas noches después, mi hermana y yo estábamos hablando en la mesa del comedor. Ella me dijo que sentía como si la estuvieran observando en el sótano y que la temperatura parecía fluctuar. Las cosas parecían desaparecer. Yo había sentido las mismas cosas, pero nunca se lo dije.
Entonces hablé con mi amiga, la que mencioné antes, y ella sugirió limpiar la casa con salvia y sal. Lo hice y las sensaciones desaparecieron. Tuve un extraño presentimiento acerca de ir a un cementerio cerca de mi casa, así que busqué en Google la etiqueta del cementerio. Dejé monedas y luego deambulé cuidadosamente por el cementerio. Un extraño destello de alivio me invadió al encontrar una tumba con una foto escolar, el niño pequeño de mi sueño. Murió en 2001, el mismo año en que yo nací. Esa noche tuve un sueño. El niño pequeño y yo caminábamos por la playa y luego dijo, gracias por no olvidarte de mí. Sabía que no lo harías. Siento mucho todo este alboroto. Tengo 22 años ahora y no tengo intención de volver a acercarme a la casa de Kelly. En cuanto a nuestra propia casa, todo ha estado tranquilo desde entonces. No sé si creo en lo sobrenatural, pero sí sé que algo no está bien en esa casa. Todo esto sucedió en 2011 cuando vivía en Lamar, California. Ahora soy muy escéptico cuando se trata de lo paranormal. Creo en ello, pero aún así busco explicaciones lógicas antes de sacar conclusiones precipitadas. Sin embargo, después de haber vivido en esa casa y con todas las experiencias compartidas, no puedo negar que la casa estaba embrujada. Estas son experiencias recopiladas de mi familia y mías. Primero, un poco de contexto. Todo esto tuvo lugar en un dúplex de 2 pisos y casi todas las noches, el hijo del vecino, que tenía al menos 4 años, lloraba a grito herido. Mis padres eran los primeros en saberlo porque su habitación estaba separada por una pared delgada. Los vecinos trataban de calmarlo, pero nunca funcionó, hasta el punto de que un psicólogo infantil lo visitaba 2 veces por semana. Sí, eso tampoco funcionó. Era tan frecuente que básicamente obligó a nuestros vecinos a mudarse después de solo 4 meses de estar allí. El primer encuentro lo tuvo mi madre. Mi papá se fue de viaje de negocios, y sucedió alrededor de la medianoche, mientras mi mamá se estaba duchando. Escuchó una gran conmoción fuera del baño. Supuso que éramos mis hermanos y yo haciendo ruido a altas horas de la noche. Gritó y le dijo a quienquiera que estuviera haciendo el alboroto que volviera a la cama. Todo se quedó en silencio y lo que siguió fueron los golpes más fuertes y ruidosos en la puerta del baño. Se apresura y abre la puerta para encontrar la habitación completamente vacía y la casa en silencio. El mismo suceso inexplicable ocurrió 2 veces más ese año. Unos días después de un largo día fuera de casa, todos regresamos para encontrar una serie de utensilios de cocina y platos rotos, esparcidos por el suelo de la cocina, como si alguien hubiera entrado y lo hubiera destrozado todo. Sin embargo, la casa estaba cerrada y ninguna puerta estaba rota. Asumiría que el siguiente encuentro de mi padre fue solo parálisis del sueño, pero hasta el día de hoy mi padre cree que fue algo más. A veces, mi madre, mientras dormía, sentía un gran peso, como si alguien estuviera encima de ella. A veces asumía que mi papá estaba acostado junto a ella, pero luego se encontraba sola en la habitación, o mi papá seguía en el lado opuesto de la cama. De todas formas, una noche mi papá se despertó, no del todo consciente al principio. Tuvo una sensación extraña y se giró para ver una figura de pie al pie de la cama, del lado de mi madre. Mi padre la describió como muy alta y delgada, y comentó lo brillantes y visibles que eran los ojos de la figura. La figura al principio estaba mirando a mi papá antes de girarse para mirar a mi madre. Luego, la figura se acercaba más y más a mi madre, sin dejar de mirarla. Mi papá no podía levantarse y dijo que lo único que podía hacer era gruñirle. La figura se detuvo, lo miró y se quedó quieto. Se acercó un paso más, mi padre le gruñó una vez más, y la figura se detuvo, se dio la vuelta y salió de la habitación. Ya sea que haya sido parálisis del sueño o no,
le asustó a mi papá lo suficiente como para que comenzara a hacer planes para mudarse a una vivienda diferente. El siguiente me pasó a mí. Estaba durmiendo en una litera y me desperté en medio de la noche para ver la puerta de mi armario abierta, cuando la recordaba cerrada y vacía. No estaba claro, pero vi una cara iluminada en el armario. Parecía la cara de Alfred Neumann de la revista MAD. Desperté a mi hermano, que estaba en la litera de arriba, y le pregunté si él también la veía, y me dijo que sí. Entonces supe que no era solo mi mente jugando conmigo. Recuerdo haber visto sus ojos fijarse en mí, luego en mi hermano y luego de vuelta en mí. Rápidamente salimos corriendo de la habitación para buscar a nuestros padres, que regresaron para encontrar el armario vacío. Mi papá no se enojó porque él mismo también estaba asustado por su propia experiencia, y esa noche realmente aceleró el proceso de mudanza. Nos fuimos a otro vecindario sin ningún encuentro hasta la última noche, donde mi hermano pequeño gritó aterrorizado en medio de la noche diciendo que vio una cabeza asomarse por su armario. Nunca lo había visto tan petrificado. Fuimos a un hotel esa noche y nunca volvimos a esa casa, y nunca quiero volver. No sé cuán relevante sea esta historia, pero mi hermano trajo una vieja soga enterrada en un gran campo de tierra. Después de un tiempo, logró deshacer el nudo y ató la cuerda al árbol de nuestro jardín delantero como un columpio. Más tarde también descubrí que el área donde la descubrió fue una prisión a principios del siglo XX, así que tal vez estén asociadas, pero en resumen, la casa y el área tienen una historia, y lo que sea que estuviera en esa casa, si realmente era un fantasma, no era del tipo bueno. Cuando tenía 16 años, mi mamá buscaba una casa para alquilar y se topó con una pareja mayor que rentaba una casa de 2 pisos y 4 habitaciones por tan solo $500 al mes. Al entrar, notó un fuerte olor a cigarro, pero nada que no se pudiera arreglar. Mientras hablaba con la pareja, mencionaron que tenían el dormitorio de una niña completamente amueblado y que mi hermana pequeña podía mudarse de inmediato, pero que no se nos permitía sacar nada de allí. Mi mamá siempre había compartido la cama con mi hermana de todos modos, así que eso estaba descartado. Siempre pensé que la casa tenía una sensación inquietante y vacía. Una de las primeras noches, bajaba las escaleras cuando mi hermana menor gritó porque vio una figura negra de una niña siguiéndome. Desde entonces, tuve la sensación de que la casa estaba embrujada. Un día, mientras tomaba una siesta arriba, un fuerte golpe me despertó. Mi hermana mayor subió y me preguntó si estaba bien. Le dije que no había sido yo quien había hecho el ruido fuerte. Entonces vimos la puerta de la habitación de la niña abrirse y luego cerrarse de golpe. Estábamos tan asustadas que solo observamos cómo se abría y cerraba repetidamente por sí sola. Mi hermana intentó grabarlo con su celular, pero su teléfono fallaba. Así que saqué mi tableta, grabé un vídeo corto y luego salimos corriendo de allí. Al irnos, parecía que el espíritu se enojaba aún más por nuestra partida. Entonces empezó a golpear la puerta aún más fuerte. Mientras vivíamos allí, nos dimos cuenta de que la luz de la habitación de la niña se encendía sola al azar. Mi mamá veía un gato negro sentado junto a la puerta trasera, lo cual me daba escalofríos. Al limpiar la casa, también encontró 2 tablas Ouija. Se asustó tanto que compró salvia e intentó limpiar la casa de cualquier espíritu maligno. Mi mamá finalmente sintió que la salvia era inútil, así que decidimos mudarnos y buscar otro lugar para vivir. Estoy realmente agradecida por eso porque esa casa era realmente espeluznante y me alegro mucho de haber salido de allí. Actualmente tengo 38 años, soy mujer. Pero desde 1989 hasta 2002 viví en una casa que creo que podría haber estado embrujada.
Para darles contexto, crecí como hija única adoptiva, mi padre era pastor luterano y mi madre ama de casa. Antes de mudarnos a esta casa, habíamos vivido en una zona rural del sur de Illinois, en una casa parroquial, que es solo un término elegante para una casa perteneciente a una iglesia. Estaba junto a una iglesia y su cementerio. Siendo una niña pequeña, menor de 5 años, todavía puedo recordar completamente la distribución de esta primera casa. Recuerdo que también sucedían cosas extrañas en esa casa. Por ejemplo, la casa tenía un estudio ubicado debajo de las escaleras, con una puerta que daba a la cocina. A menudo dormía la siesta en esta habitación, en un sofá. Recuerdo claramente despertar y encontrar pequeños adornos de plástico y dulces debajo de mi almohada cada vez que me despertaba. Siendo pequeña, nunca lo cuestioné y me encantaba. Sin embargo, les pregunté a mis padres muchas veces, años después, quién había puesto las chucherías y los dulces allí, y ambos me miraron como si estuviera loca, preguntándome de qué estaba hablando. No tenían ninguna razón para mentir al respecto, y ambos parecían genuinamente desconcertados por esto. Juraron que ninguno de los dos lo hizo. También recuerdo mirar por la ventana de mi habitación una vez, cuando era pequeña, y ver a una mujer con un vestido color vino caminando por el cementerio y mirándome fijamente. Si recuerdo correctamente, mi padre había oficiado un funeral para una mujer mayor un par de días antes. No sé con certeza si era ella, pero me lo pregunto. Sin embargo, nunca sentí miedo de nada en esa primera casa. Una vez que nos mudamos a la segunda casa de mi infancia, ya no recibí más golosinas después de mis siestas. La distribución de mi nueva casa era mucho más grande que la de la antigua. Esta tenía 3 pisos, con 2 dormitorios en la planta principal, una cocina, un baño, una sala de estar enorme, un comedor y una oficina con vista a la entrada principal. El segundo piso tenía un baño con un trastero gigante donde guardábamos nuestras cosas de Navidad justo al lado, en la pared de la derecha, 2 dormitorios conectados por un largo pasillo, un armario en el pasillo con un espacio secreto para gatear en la parte de atrás que pasaba por encima de la sala de estar, y otro espacio para gatear al otro lado del mismo dormitorio, de modo que el pasillo tenía una especie de forma de U, con el baño al final de la U y las escaleras al principio. También había un sótano donde guardábamos la ropa sucia en un lado, con una segunda despensa y las cosas de pasatiempo de mi padre en el otro, así como un medio baño en el lado de la ropa sucia, con las escaleras en el medio entre ellos. Supongo que es normal que los niños estén aterrorizados por su sótano, pero yo estaba realmente asustada del mío y nunca apagaba la luz hasta que estaba en la parte superior de los escalones que conducían a nuestra despensa de la cocina a la izquierda, la puerta trasera directamente en la parte superior de las escaleras y la cocina a la derecha. Nada realmente destaca de mi casa desde el exterior, ya que parece una casa de ladrillo normal y agradable, pero dentro siempre parecía haber una atmósfera oscura que eclipsaba el hogar. Para empezar, cuando era niña, nunca podía dormir en mi dormitorio con la puerta cerrada. Tenía demasiado miedo, y de vez en cuando, escuchaba respiraciones y ruidos, y solo quería que la puerta estuviera abierta para poder correr hacia mis padres si alguna vez me asustaba. Durante mucho tiempo, estuve realmente asustada del nivel superior en el segundo piso. Mi madre usaba uno de los dormitorios, el más cercano al baño y al almacén de Navidad, como su sala de manualidades, que a menudo estaba extremadamente desordenada y era difícil caminar, debido a la cantidad de cosas por todo el suelo y apiladas en una enorme mesa en el centro de la habitación. También era donde guardaba una casa de muñecas antigua gigante que solía ser de mi abuela. Me encantaba jugar con ella, pero no me gustaba estar arriba sola. Las muñecas que originalmente iban con la casa de muñecas eran del tipo que tenía ojos que giraban hacia atrás en sus cabezas, y realmente me daban miedo, así que llevaba mis propias muñecas y juguetes allí para jugar a fingir de vez en cuando. Sin embargo, cuando estaba allí arriba, no podía oír nada de abajo.
Escuchaba ruidos en el pasillo de arriba que sonaban como pasos. Si me asustaba lo suficiente, corría por el pasillo, bajaba corriendo las escaleras y luego no volvía por un tiempo hasta que mi miedo disminuía, pero volvía porque siempre sentía que algo me llamaba para volver arriba. Cuanto mayor me hacía, la sensación crecía en intensidad, hasta que un día finalmente les pedí a mis padres si podía mudarme al otro dormitorio de arriba, el que estaba entre los dos espacios para gatear. Ahora bien, algunas personas podrían pensar que esto es solo la imaginación de una niña pequeña o simplemente miedos normales de la infancia, pero después de mudarme arriba, alrededor de la edad de la pubertad, las cosas empezaron a ponerse raras. Las cosas empezaban a desaparecer por la casa, y mis padres empezaron a culparme por extraviarlas o cogerlas cuando yo no lo había hecho. No podía soportar estar sola en la casa, incluso de adolescente, porque la casa se volvía muy espeluznante cuando mis padres no estaban. Estaba en la sala de estar de abajo y escuchaba respiraciones y conversaciones en el armario del dormitorio de mis padres. Pensé que era muy extraño, y me asustó tanto que agarré a mi tortuga mascota y me senté afuera en la acera al final de nuestra entrada durante 1 hora y media hasta que mis padres finalmente llegaron a casa. Por supuesto, cuando entraron en su dormitorio, no pudieron encontrar nada que pudiera haber hecho esos ruidos, y simplemente lo descartaron como si yo fuera una adolescente tonta. Otro día, solo por diversión, llamé a la puerta vacía del espacio para gatear. La puerta solo se conectaba a la pared por medio de un fino plano de madera que cubría la abertura por medio de fuertes imanes, así como una manija de poste de metal. Cuando llamé a la puerta vacía del espacio para gatear al lado de mi dormitorio, había empezado a alejarme cuando escuché 3 golpes distintos provenientes del otro lado de la puerta. Esto me asustó tanto que se lo conté a mis padres, que ni siquiera me creyeron, y luego nunca volví a tocar la puerta. Empecé a poner cosas delante de la puerta y pasaba corriendo cada vez que necesitaba llegar a mi habitación. En mi dormitorio de arriba, nunca dejaba la puerta abierta por la noche porque el propio pasillo me daba miedo. Veía sombras en movimiento por la noche y escuchaba esos pasos y ruidos fuera de mi puerta, e incluso ruidos en el ático del espacio para gatear que recorría el pasillo fuera de mi habitación. Si alguna vez necesitaba ir al baño por la noche, encendía la luz de mi dormitorio, cogía mi linterna y luego corría por el pasillo y encendía todas las luces que podía solo para usar el baño. Nunca vi ninguna aparición real ni nada parecido, pero como he dicho, la atmósfera de esa casa era muy oscura. Una vez le mencioné a mi padre que los ruidos eran cada vez más fuertes por la noche y que sonaba como si alguien corriera de un lado a otro por el ático por la noche, de un extremo a otro, y que estaba cansada de ello y que me asustaba. Mi padre, finalmente exasperado conmigo, accedió a subir a echar un vistazo esa noche. Aunque finalmente escuchó los ruidos, no estaba seguro de qué eran, pero sí estuvo de acuerdo en que no sonaba como un animal, y aunque el hombre de mantenimiento de la iglesia puso algunas trampas allí arriba, nunca se atrapó nada y los ruidos simplemente continuaron durante un tiempo más. Ahora bien, algo espeluznante que había en el sótano eran 4 siluetas de cuerpos con forma de niño en la pared, pintadas. Era algo tan extraño que no sabía quién las había hecho ni por qué estaban allí. No era como si fuera un mural ni ningún tipo de pintura real, eran solo 4 siluetas de cuerpos con forma de niño conectados entre sí con sus manos juntas en la pared del sótano, cerca de la despensa del sótano. Otra cosa extraña eran los sueños que mi familia y yo teníamos durante nuestra estancia en esa casa. Yo tenía pesadillas recurrentes que eran el mismo sueño una y otra vez. Mi padre tenía constantemente terribles pesadillas de algo que lo perseguía cada vez que dormía en su dormitorio, y yo a menudo tenía sueños de apuñalar a un monstruo en mis pesadillas. En 2002, mi padre murió repentinamente una noche en su dormitorio debido a un problema desconocido con su corazón. Para entonces, yo tenía perros, y por lo general dormían en el sótano por la noche porque mi madre era alérgica a la caspa de las mascotas. Normalmente los perros estaban bien allí abajo,
pero después de que mi padre muriera y mi madre tirara sus sábanas abajo para lavarlas, los perros se volvían locos llorando, aullando y tumbándose sobre las sábanas. Era realmente extraño. Poco después, mi madre y yo nos mudamos de la casa parroquial, porque como mi padre había muerto, ya no se nos permitía quedarnos allí. Pero una vez que nos mudamos, no volví a tener pesadillas recurrentes ni más problemas con ningún otro lugar en el que haya vivido desde entonces. Lo único que he notado es que cuando mi propio hijo estaba en el jardín de infantes, me hablaba de un hombre que lo visitaba por la noche con un sombrero, lo que continuó durante bastante tiempo y se volvió algo preocupante, pero nunca descubrimos a quién o qué estaba viendo, y yo nunca vi al hombre por mí misma. Lo único que se me ocurre es que durante mi infancia, mi padre tenía un sombrero estilo Indiana Jones que usaba todo el tiempo, y entonces, tal vez, solo tal vez, ese era en realidad mi padre viniendo a cuidar o visitar al nieto que nunca conoció. ¿Quién sabe con certeza? Hola a todos mis terroríficos amigos. Espero que hayan disfrutado de estas nuevas historias de terror. Quiero agradecerles por su apoyo, por sus likes, por sus comentarios, por compartir mis vídeos y por suscribirse al canal. Si les gustó este vídeo, no olviden darle like, dejar un comentario contándome qué les pareció y compartirlo con sus amigos amantes del terror. Y si aún no están suscritos al canal, les invito a hacerlo ahora mismo para que no se pierdan ninguna de las historias terroríficas que les tengo preparadas. Recuerda que el terror siempre está ahí, acechando en las sombras. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.